Es martes 18 de febrero de 2014, gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del www.laprensagráfica.com para nuestros compatriotas en el exterior y también localmente a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Este martes un análisis del entorno electoral que vive el país en ruta a la segunda vuelta de la elección presidencial y una mirada a lo que ocurre en Venezuela, un país que financia en El Salvador diversos programas que se derivan de la Alianza Bolivariana de los Pueblos ALBA. Hay bastante de qué hablar, se nos ha reducido el tiempo debido a situaciones que escapan de nuestro control y que nuestro invitado pues desde luego se retrasó en su llegada. Está con nosotros Óscar Godoy, politólogo y catedrático universitario. Óscar, bienvenido, es un gusto. Buenos días, William, buenos días a todos los salvadoreños. Bueno, complicado con el tráfico, ¿no? Complicado, y ese es el diario vivir de los salvadoreños, ¿verdad? La tensión diaria por el tráfico en todo el país. Bueno, nuestros televidentes también un poco con tensión esperando conocer el análisis, Óscar. Sí. Bueno, iniciemos entonces de entrada, Óscar, con lo que está pasando en Venezuela. Imposible no abordar este tema, sobre todo por la relación directa que tiene este país en El Salvador con los programas de la Alianza Bolivariana de los Pueblos ALBA, a través de ALBA Petróleos en El Salvador y la relación con el FMLN. Obviamente una situación, un contexto internacional que tiene sin duda algunas repercusiones locales. Pero bueno, en términos generales, para iniciar la conversación, ¿cómo está analizando usted lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela? Bueno, lo que estamos viendo en Venezuela es precisamente una convulsión política producto del deterioro de la autoridad y producto del deterioro de la estabilidad misma que debe tener un régimen cuando se construye sobre plataformas de democracia. El caso de Venezuela se auguró, ¿verdad? Desde el momento mismo en que fallece el presidente Chávez, todos decíamos de que el siguiente presidente no iba a tener ni la fuerza, ni el carisma político, ni la habilidad política que tenía Chávez para dirimir esa gran división de país que hay en Venezuela. No hay que olvidar que Venezuela tiene unas características que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, es un país que depende casi totalmente de su economía de la producción de petróleo, es un país cuya planta productiva es mínima, es un país que socialmente está dividido y polarizado por fuerzas antagónicas que en la medida en que avanza el proceso político venezolano se enfrentan precisamente porque hay una oposición fuerte que va escalando, que va construyendo cada vez más poder, y eso obviamente se hace sentir en la calle. Un régimen que va perdiendo legitimidad, y eso lo puede uno afirmar en la medida en que usa la fuerza. Cuando un régimen está usando la fuerza, cuando está usando la policía, cuando está usando el aparato de Estado para dirimir el conflicto social, es un régimen que está perdiendo autoridad, y si no se detiene, si no hay alguna forma de salida política inmediata, esto puede terminar en una convulsión de mayor repercusión a nivel regional. ¿Será que esta situación tiene reversa o no? Es decir, ¿cómo se está orientando todo por lo que conocemos desde claro, lo que estamos viendo desde Venezuela es desde fuera, ¿no? Con toda la información que fluye, redes sociales, con los medios de comunicación bastante complicados en su mayoría por el tema de la censura, pero bueno, en redes sociales ahora es una situación distinta. Hay que tener mucho cuidado, sin duda alguna, también en cómo usted se puede filtrar esa información, ¿no? Sí. Porque no todo lo que está en redes sociales puede ser verdadero o puede ser legítimo, pero con lo que se aprecia desde acá, ¿cuál es la salida que se le puede ver en perspectiva a lo que está ocurriendo en Venezuela? Sí. Las salidas en este caso siempre son las negociaciones, los diálogos, ¿verdad? Las democracias se resuelven con democracia, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Lo que pasa es que hay una tendencia, ¿verdad?, en los regímenes duros, ¿verdad?, es que ante el auge de la presión popular usan la fuerza, y la fuerza simplemente agudiza el conflicto. Venezuela está a las puertas de una inestabilidad de mayores repercusiones, ¿verdad?, porque hay factores que están determinando esta crisis. En primer lugar, la dureza del régimen; en segundo lugar, el carácter policial del régimen; en tercer lugar, la intolerancia del régimen ante la oposición; en cuarto lugar, la crisis económica que existe en las mayorías populares de Venezuela; y obviamente una derecha que aprovecha esa fuerza para reconstruirse, para reformularse. Ese antagonismo es un antagonismo que refleja las contradicciones internas de un país que ya entró en la fase de fatiga, y en la fase de fatiga es donde la oposición puede tomar fuerza y llegar a un punto de no retorno. Ojalá que no sea así, ¿verdad?
pero es el diálogo, es la negociación, es la apertura, es la tolerancia lo que puede facilitar eso. Golpe de Estado, eso es lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que lo que está en ciernes es un golpe de Estado. ¿Se puede considerar así un golpe de Estado en una protesta, en las movilizaciones sociales de los estudiantes de manera particular? Yo no creo que estemos ante una hipótesis de golpe de Estado, porque precisamente un golpe de Estado requiere fuerza, requiere inteligencia, requiere información, requiere control de las Fuerzas Armadas. Pero quien tiene la inteligencia, quien tiene el control, quien tiene las policías, las fiscalías, las instituciones, las Fuerzas Armadas es el régimen de Maduro, ¿verdad? No podría esperarse que un golpe de Estado venga de afuera, ¿verdad? A menos que sea un autogolpe, ¿verdad? Pero lo cual también yo pongo en duda, ¿verdad? A ver, entonces, ¿qué repercusiones, cómo repercute eso en América Latina? Sobre todo considerando lo que ha significado para los movimientos de izquierda en América Latina, Venezuela, en términos de financiamiento, de respaldo solidario, de respaldo moral para distintos gobiernos del área o de la región. Bueno, vamos a esperar cuánto dura esta fase, ¿verdad? Porque esta fase, si se logra impulsar los aceleradores de la crisis, podría estar durando 5 o 6 meses, ¿verdad? Pero si el gobierno tiene la habilidad de ejercer control, esto puede ir un poquito para más largo, ¿verdad? Venezuela podría entrar en una crisis agónica si sigue reprimiendo a la gente, si sigue echándole la policía a la gente. Si Venezuela opta por la línea de la represión, sus días estarán contados, ¿verdad? Si Venezuela opta por la vía del diálogo y la negociación, podríamos estar con una Venezuela de largo plazo, y esto es favorable para los movimientos de izquierda en América Latina, ¿verdad? En el hipotético caso en que el régimen se agudice y que se llegue a un punto de no retorno, en una condición en que el régimen pierda respaldo internacional y credibilidad internacional y comience a sentir la presión externa de estabilizar la situación, en esa medida podría augurarse que podría en América Latina estarse quizá debilitando todo el movimiento de apoyos financieros a los movimientos de izquierda. Esto tendría implicaciones, ¿verdad?, en algunos países que están en procesos todavía de convertir en fuerza política concreta todo esos financiamientos. En el caso de El Salvador me refiero a que si el FMLN gana las próximas elecciones, tendría que enfrentar todavía una fase de incertidumbre respecto a cómo va a financiar sus programas sociales, porque ya escuchábamos al candidato presidencial del Frente de que financiaría con fondos de su adhesión a Petrocaribe, por ejemplo, ¿verdad? Esto podría estar quedando en duda, ¿verdad? Y podría acarrear incertidumbre, más que todo en el caso de El Salvador, que quien asuma la presidencia la va a asumir en una condición de economía crítica. Es decir, y no hay posibilidad de que el país pueda sentar un poco su confianza o tener cierta certidumbre sobre otras fuentes de financiamiento. O sea, es tan estratégico, tan clave, en el caso particular del FMLN, contar con ese respaldo financiero. Es que es estratégico en el caso de que el FMLN gane, ¿verdad? Porque el FMLN necesitará, en el caso de ganar las elecciones, necesitará hacer inyección de recursos muy fuerte en el país para poder salvar esa brecha que hay entre estas elecciones y las siguientes. Si el FMLN asume el poder formal en El Salvador y pasan 5 o 6 meses sin dar respuesta a las grandes demandas de la gente, de un electorado que le está votando porque tiene demasiada expectativa, podría estar en dificultades para su movimiento electoral del 2015. De ahí que los recursos de Petrocaribe, de Alba Petróleo, de los apoyos de Venezuela, son estratégicos en este caso para el FMLN. Aunque no hay que olvidar que existen otras fuentes, pero eso implica romper el pacto, romper el compromiso internacional que tiene el FMLN. Recordemos que en el FMLN hay dos movimientos. Hay un movimiento que tiene serios compromisos internacionales con Venezuela y otros países antagónicos al régimen de los Estados Unidos, y un ala un tanto más moderada, que es la que representa a Óscar Ortiz, ¿verdad?, pero con poca fuerza política interna dentro del FMLN. Si el FMLN llega al poder y tiene que dar cuentas, porque cuando uno recibe dinero de otras fuentes va a tener que rendir cuentas, y las cuentas en este caso son cuentas políticas. El FMLN tendría que hacer un giro pragmático en términos de adhesiones internacionales para poder buscar financiamientos por otras vías.
los apoyos de los Estados Unidos, de la Unión Europea, la misma China-Taiwán que apoya bastante la cooperación española, etcétera, que apoyan los procesos de la función pública salvadoreña. Es un dilema realmente fuerte. Bueno, hacemos una pequeña pausa, retomamos el tema después de los comerciales. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Nutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Esta mañana continuamos en el análisis, en la entrevista en línea, conversando con Óscar Godoy, politólogo y docente universitario, conversando sobre la situación en Venezuela, repercusiones para el continente y particularmente para El Salvador en la relación que tiene Venezuela a través del programa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, ALBA Petróleos en El Salvador y sus derivados. Óscar, en una situación inminente en la que se profundiza la crisis en Venezuela, ¿podría estar en riesgo entonces el financiamiento para los programas, sobre todo para ALBA en El Salvador? ¿Eso puede ser así o ciertos consorcios, ciertos grupos grupos empresariales tendrán suficiente capacidad, autonomía como para poder continuar por sí solos y de alguna forma tener esa vinculación político-empresarial, partido, esa relación que de repente es bastante complicada, ¿no? En el pasado el Partido Arena fue señalado de haberse convertido en un partido Arena SADCB. Es bien complejo para el FMLN porque yo estoy retomando las palabras concretas que dijo en varias ocasiones el profesor Sánchez Serén, más que todo en su discurso de inicio de campaña, cuando planteaba que la gran inyección de recursos para impulsar la economía del país estaba ahí en los 600 o 640 millones de dólares que podrían provenir de los negocios con Petrocaribe. Realmente es una cantidad significativa, ¿verdad? Pero en términos de promover país es realmente poco. Pero lo delicado es depender de ella para asegurar que se va a hacer en el país, ¿verdad? Porque la inestabilidad de Venezuela y si las cosas se empeoran en Venezuela, eso podría poner en riesgo la expectativa financiera para hacer avanzar El Salvador. Pero en todo caso, el FMLN, un ala del FMLN, que es el ala que tiene mayor control dentro del partido, tendría que lidiar con un problema serio que es cómo cumplir los compromisos políticos con Venezuela y con el régimen de Maduro a partir del dinero recibido. Pero si Venezuela entra en una crisis que podría desestabilizar el régimen, el FMLN tendrá que hacer un giro
hacia el norte, ¿verdad? Porque el sur ya no sería una fuente de recursos y tampoco el sur es suficiente para mantener una política de cooperación que pueda darle estabilidad al país y favorecer su desarrollo. Estoy hablando de que el próximo presidente, en el caso de que provenga del FMLN, tendrá que resolver la contradicción seria de a qué lado del continente va a mostrar su adhesión. Si lo va a seguir siendo con Venezuela en una condición crítica o tendrá que plegarse al eje occidental, como algunos llaman, que ya recorre América Latina a través de la iniciativa del Pacífico, que tiene fuerza en Colombia, en Chile, que se está propugnando en México, a la que otros países podrán estarse adhiriendo. Estamos ante una dinámica de cambios en el sur. Vimos la misma crisis que está experimentando la economía argentina. Eso puede estar cambiando los ejes de adhesiones, ¿verdad? Recordemos que el eje Washington-Río todavía está vigente, el eje Washington-Colombia y Chile, que todavía está tomando fuerza, y el eje del sur, ¿verdad?, que está en franco deterioro, si es que las cosas siguen como están. Ahora, pero en términos de lealtades, ¿cuáles son las acciones que el FMLN tendrá que hacer entonces? O sea, digo, sí, porque es evidente el respaldo, es decir, no vemos a un Estados Unidos, por ejemplo, con una beligerancia de respaldo a un partido Arena, por ejemplo, que de repente uno ve que la derecha en términos generales parecería que está huérfana de respaldos internacionales, a diferencia del FMLN, que cuenta con un buen respaldo de parte de Venezuela. Sí. Yo creo que hay cálculos también que uno no debe perder de vista. El FMLN, y esto la gente no lo conoce, enfrenta una contradicción interna muy fuerte que tiene que ver con cómo van a ser los resultados. Ya no estoy hablando electoralmente, sino que estoy hablando políticamente. ¿Cómo van a ser los resultados de las negociaciones que se puedan dar entre el ala más dura, más ideológica del FMLN respecto al ala que representa a Óscar Ortiz? En el FMLN, en esa fórmula presidencial, la gente debe saber que hay dos fuerzas y dos modos de hacer política. El modo de hacer política de Óscar Ortiz, que ya todos conocemos, que es un modo abierto, moderado, de diálogo, un hombre que facilita acuerdos, etcétera. Pero también tenemos por el otro lado a un Sánchez Serén que representa la tradición más dura del FMLN y es la que tiene más compromiso con Venezuela en este caso, y quien más estaría dispuesto a seguir un guión, ¿verdad?, un canon de trabajo político definido desde Venezuela y desde La Habana. Esa adhesión es la que puede provocar inestabilidad interna. Sin embargo, ya hay demasiada especulación de que en un determinado momento Óscar Ortiz podría tener una cuota fuerte de poder en casa presidencial, en el gobierno mismo, esto ligado a la salud del presidente, del candidato presidencial del FMLN. ¿Esta parte de la salud no es especulación? No es especulación, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y Óscar Ortiz, algunos dicen que podría ser el próximo presidente de la República, ¿verdad? Entonces, pero todo eso es especulación, yo no sé nada, solo oigo, ¿verdad? Y eso lo comparto con la gente. En todo caso, lo que sí hay en el FMLN ya es una pulsión por los cargos, ¿verdad? Ya hay una pulsión por quién va a ser el ministro de Obras Públicas, quién va a ser el ministro de Economía, la ministra de Educación. Y yo creo que eso es bueno, porque el pueblo necesita conocer, ¿verdad?, quiénes pueden ser sus grandes referentes en términos ministeriales. Se habla de que, por ejemplo, Violeta podría estar asumiendo la cartera de salud, ¿verdad?, que Gerson Martínez, algunos creen que puede estar en economía, pero él quiere estar en obras públicas, que Lorena Peña podría estar en el Tribunal Supremo Electoral, que Roberto Lorenzana podría estar como el secretario privado de la presidencia o el secretario de comunicaciones de la presidencia, que Norma Guevara podría estar en el Ministerio de Educación, que Benito Lara podría estar en seguridad o en inteligencia. Entonces, todas estas especulaciones ya denotan que hay una pulsión interna que
que es necesario conocerla, ¿verdad? Para ver cómo se va a ir dirimiendo, porque eso sí tiene contenido político, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta el momento todo es contenido electoral. En todo caso, El Salvador está en una fase bien delicada porque estamos ante un proceso electoral que va a estar haciendo cambios de vida, va a estar haciendo cambios de modo de estar en este país. O sea, ¿tendrá repercusiones hasta ese nivel? Digo, porque en términos del discurso, la semana pasada estuvo con nosotros el candidato Salvador Sánchez Serén y en preguntas concretas sobre reformas a la Constitución, insiste en que serán respetuosos de la Constitución, insiste en que serán respetuosos de la propiedad privada. Es decir, todo el planteamiento, obviamente es un planteamiento que no genera, no traumatiza, Sí, o por lo menos parecería que son esfuerzos por enviar mensajes concretos hacia determinados sectores. Sí. Recordemos que estamos en campaña, ¿verdad?, electoral, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces uno debe analizar los contenidos de la comunicación de los candidatos, ¿verdad? Y debe analizarla también cuando ya son funcionarios, porque son dos discursos diferentes. Ningún candidato va a decir públicamente cuál va a ser, en este caso, el modo de dirigir el país, ¿verdad? Porque le podría restar muchos votos en este proceso todavía abierto de las elecciones. Pero ya en el poder las correlaciones son otras, ¿verdad? Hay que rendir cuentas, hay que mostrar adhesiones, hay que participar en los organismos internacionales. Yo coincido con el profesor Sánchez Serén de que por el momento no se puede decir otra cosa porque le podría restar votos, ¿verdad? Pero en la práctica nosotros vamos a ver una tensión y ya la vimos, ¿verdad? Cuando por ejemplo se enfrenta públicamente Óscar Ortiz con Sigfrido Reyes respecto al tema del referéndum y de modificar la Constitución, ¿verdad? Sigfrido Reyes, que representa un ala más ideológica del frente, dice que sí, que hay que hacer modificaciones en ese sentido, ¿verdad? Óscar Ortiz dice que no, que la Constitución actual es suficiente para promover democracia, pero en todo caso ahí se está mostrando una contradicción, ¿verdad? Que cuando no hay intenciones de fondo, eso ni siquiera se discute, ¿verdad? Hay una línea única de partido que dice un solo discurso. Ahora, volviendo al tema de posible configuración de gabinete, esto es bastante especulativo, Óscar. Es decir, es bien especulativo. Ahora bien, pero el FMLN tampoco quizás dará a conocer, o será que podríamos conocer antes del 9 de marzo un poco de estructura de gabinete, o sea... Sí. Yo creo que hay que pedirle al FMLN que diga cómo va a estar conformado su gabinete, ¿verdad? Porque en la medida en que sea transparente ese proceso, uno puede decir, bueno, va a haber estabilidad, no va a haber estabilidad, va a haber línea dura en la gestión de los ministerios o va a haber línea más democrática. Uno puede a partir de eso tomar decisiones, ¿verdad? Y sentir confianza, porque lo que este país necesita es confianza. El electorado debe tener confianza de que su voto va a ser un voto para la estabilidad, que su voto va a ser un voto para la legitimidad, va a ser un voto para la gobernabilidad, para facilitar gobernanza. El electorado debe saber eso, pero obviamente necesita más información. Arena, por ejemplo, mostró algunos rostros, no de posible gabinete, pero sí de un equipo que podría estar definiendo gabinete. El FMLN también podría, en aras de la transparencia que ellos mencionan, decir, por ejemplo, quién va a ser su ministro de Educación, o ministra, ¿verdad? Quién va a estar dirigiendo la cartera de Economía tan vital en este periodo de gobierno que enfrenta el país. Necesitaríamos saber del FMLN quién va a ser el ministro de Seguridad, el director de la policía, quién va a ser la persona que va a estar a cargo del organismo de inteligencia, ¿verdad? Que son las carteras claves para medir qué tendencia puede tener un país ya en términos de gestión del gobierno. ¿No ve usted la posibilidad de que en el marco de las adhesiones que ha tenido el FMLN, de los respaldos con ciertos sectores que no son necesariamente militantes del FMLN, tenga que hacer una especie de concesión, de decir, bueno, ciertos ministerios vamos a facilitarlos a estos sectores que nos apoyaron, un poco replicando lo que de alguna forma hizo la administración Funes? Sí, pero son dos contextos diferentes. En el actual gobierno, recordemos que el FMLN ganó las elecciones en el 2009, pero no accedió al gobierno en términos de control. Tuvo ministerios, ¿verdad?, pero no tuvo el control del gobierno. El gobierno se lo quedó el presidente Funes y fue él quien hizo los repartos, ¿verdad?, pero para él, no para un proyecto político, porque
Si algo hay que tener claro es que el presidente Funes nunca tuvo proyecto político, ¿verdad? En cambio el FMLN, y eso yo se lo decía a Óscar Ortiz en cierta ocasión, la diferencia en un eventual gobierno del FMLN en estas condiciones es que sería un gobierno del FMLN con dirección ideológica, con dirección política de un partido que tiene claro qué quiere, ¿verdad? Y en ese sentido, el reparto de ministerios, de carteras de Estado, va a estar más en función de un proyecto político de quien pueda representar o garantizar más el proyecto ideológico y el proyecto político del partido. De ahí que sí vamos a ver que si así fuera el FMLN va a hacer el reparto de cargos a quienes le apoyaron, ¿verdad? Pero obviamente los apoyos externos recibidos del FMLN no son tan grandes, ¿verdad? Como para decirle que quien me apoyó va a tener el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Eso es demasiado, ¿verdad? Sí se reparten las carteras como Medio Ambiente, ANDA, se reparte la Lotería Nacional de Beneficencia. Los menos estratégicos con menos incidencia en términos sociales, económicos. Correcto, lo que no tienen incidencia estratégica para ejercer control político de un país. Pero las carteras de seguridad, defensa, que sería interesante saber quién podría ser el ministro o ministra de defensa que proponga el FMLN, ¿verdad? Ministerio de Defensa, la Dirección de la Policía, del Organismo de Inteligencia del Estado, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Yo no creo que el FMLN vaya a darlos a externos, ¿verdad? Eso es algo que se lo va a quedar porque eso es lo que garantizaría su control de país. Bueno, hacemos otra pausa comercial, volvemos con más. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate, exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live del Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Óscar, estamos prácticamente a las puertas de la segunda ronda electoral, 9 de marzo, el próximo mes. ¿Cómo se plantea entonces el contexto, el escenario o las condiciones que está viviendo el país? Sobre todo en términos de los problemas fundamentales que tiene sobre la economía, sobre la situación de seguridad. Todo esto que está pasando, ¿habrá un giro en términos de resultado o simplemente la inercia de lo que se generó el pasado 2 de febrero tendrá repercusiones directas sobre el 9 de marzo? Sí. Yo creo que quien entra a una elección de segunda vuelta, habiendo ganado la primera con un margen amplio, tiene una ventaja fuerte, ¿verdad? Sin embargo,
uno de los problemas principales en esta coyuntura, William, es que hay poca información de qué están haciendo los partidos. Supongo que es un trabajo más territorial, ¿verdad?, que de comunicaciones, porque en el término de comunicaciones hemos visto cómo bajó la pauta publicitaria de ambos partidos, ¿verdad? Y es de ahí donde uno mide, por ejemplo, mensajes, intenciones, estrategias, y no hay información de ese tipo más que réplica de spots publicitarios que se trabajaron en la campaña anterior. Sin embargo, la expectativa que hay es que si se va a lograr movilizar el voto más allá de lo que se logró el 10 de febrero, eso podría estar modificando un tanto los resultados electorales, y si el FMLN ganara en esas condiciones lo haría con una brecha mínima menor que la de la primera vuelta, ¿verdad? Y podría estar dejando a Arena en una posición un tanto más ventajosa para hacer oposición. Porque hay que tener claro que un partido que pierde una elección no quiere decir que queda políticamente débil, ¿verdad? Al ser oposición con una plataforma electoral fuerte, podría estar en una condición de ventaja para un proyecto electoral futuro. Sin embargo, yo pienso que en las últimas 12, 15 días antes del 9 de marzo podríamos estar viendo un tanto más de activación electoral de parte de los partidos, y lastimosamente el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho nada para motivar el voto, lo cual es comprensible, pues porque la estrategia de reducir la participación de votantes era una estrategia que favorecía al FMLN e impactaba a Arena, ¿verdad? Y si eso ya rindió ventaja, yo no creo que el Tribunal Supremo Electoral tenga interés en promover el voto de manera masiva, ¿verdad? Vamos a una coyuntura un tanto de mucha incertidumbre. El electorado salvadoreño tiene demasiadas expectativas para su vida particular. Yo no veo que en lo inmediato la gente pueda tener beneficios. Recordemos que vamos a otras elecciones inmediatamente, que en marzo del 2015 estaremos en elecciones de nuevo. No creo que el FMLN realmente haga alguna transformación positiva en el país, o Arena en el caso de que ganaran, ¿verdad? Lo que yo auguro es un periodo de incertidumbre que se extiende de aquí a marzo del otro año todavía, ¿verdad?, como producto de esta etapa de cambios, de elecciones, de ajustes de gobierno, etcétera, que son transiciones que tienden a inyectarle incertidumbre a un país, y la gente debe tener claridad de eso, ¿verdad? Que un partido gane o pierda en esta elección no le va a resolver la vida de manera inmediata, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Porque terminan elecciones del 9 de marzo y prácticamente el país estará nuevamente en campaña, ¿no?, para diputados y alcaldes. Cierto. Pero la gente entonces estará esperando respuestas a las situaciones más apremiantes, en cuestión de meses también. Sí, eso. Es decir, un partido en el gobierno que tendrá que estar trabajando sobre dos líneas de acción. Correcto. La parte estrictamente político-electoral, pero también de resolver las necesidades de la gente. Sí. O sea, ese es el escenario. Tal como tú lo has dicho, William, son dos esfuerzos grandes, ¿verdad? El partido que entre al gobierno se va a vaciar en el gobierno, ¿verdad? Y eso implica que dejan el partido un tanto debilitado de cuadros estratégicos, de cuadros orgánicos, que son los que van a tener que hacer la campaña. Esa es una primera dificultad. La otra es que el electorado que vota hoy, en marzo, va a hacerlo porque quiere respuestas inmediatas a sus problemas concretos. La gente tiene mucha claridad que sus grandes problemas, que son su economía familiar y su seguridad, son los temas por los que ellos van a votar, porque quieren que eso se transforme. Pero si en 5 o 6 meses la gente no capta respuesta, eso puede estar afectando los resultados para el partido que en esta ocasión salga ganador. O sea, que al margen de quién gane la elección presidencial del 9 de marzo, en algún momento decía, creo que fue Roberto Cañas, que decía que había una especie de pastel envenenado en esto, o sea, para quien ganara, o sea, puede ser una condición como esa. Sí. Y recordemos que el FMLN, si gana el FMLN, más que todo tomando en cuenta la coyuntura de Venezuela, el FMLN podría estar en una condición un tanto crítica para formar gobierno. No digo para estructurar equipos y funcionarios, sino que cómo comenzar a funcionar como gobierno.
En primer lugar, porque hay que reestructurar todo el aparato del gobierno y en este caso muchos dirigentes del FMLN los vamos a ver como ministros, viceministros, directores de carteras de Estado y los vamos a ver también comenzar a manejar un país que tiene grandes contradicciones en lo financiero, en lo económico y en lo social, que van a requerir acciones estratégicas rápidas. Pero estas acciones estratégicas rápidas en materia de gobierno no puede hacerlas un partido por sí solo. Tiene que negociar con la oposición, tiene que negociar con los sectores empresariales, tiene que buscar el acuerdo nacional para facilitar que las decisiones se tomen. Si el FMLN no logra estructurar esos acuerdos en 1 o 2 meses, el país podría quedarse en una incertidumbre demasiado prolongada y eso no es bueno para el país porque le resta velocidad a la dinámica del país mismo y aumenta las contradicciones sociales y las expectativas de la gente podrían estarse desbordando. Esa es una de las cosas complejas de este periodo en el que vamos a entrar. ¿Cómo podemos ver el trabajo que estará desarrollando, por ejemplo, la oposición en adelante? Sí, yo creo que la oposición tiene 3 grandes momentos que administrar. En primer lugar, el momento actual de terminar esta fase electoral, donde yo todavía veo algunas debilidades en cómo se está trabajando esta última parte de la campaña. La gran oportunidad del 2 de febrero al 9 de marzo es que las elecciones ahora solo son de 2 competidores, 2 contendientes, 2 grupos políticos que le están ofreciendo al país gobernar. Pero la derecha tendría que tener más habilidad de mostrar las grandes diferencias para que la gente tenga claro por qué votar por la derecha o para que la gente tenga claro por qué votar por la izquierda. Pero estamos hablando previo al 9 de marzo. Previo, por eso dije 3 momentos. Exacto. Y este es el primer momento. Entonces, en este primer momento, la derecha lleva el déficit de que no ha mostrado, por ejemplo, cuál es la gran diferencia entre votar por el FMLN. Estas elecciones no son de votar por Quijano o Sánchez Serén, sino que es de votar por 2 proyectos políticos totalmente diferentes. ¿Qué entiende, por ejemplo, el FMLN por seguridad? ¿Qué entiende Arena por seguridad? ¿Qué entiende el FMLN por economía? ¿Qué entiende Arena por economía? ¿Qué entiende el uno por libertades? ¿Qué entiende el otro por libertades? ¿Qué entiende uno por democracia? ¿Qué entiende el otro? ¿Cuáles son los modos? Porque son totalmente diferentes. Si la derecha no muestra esta diferencia, se va a perder la oportunidad de captar un voto que podría estar siendo útil en esta coyuntura. Y porque por el FMLN vemos lo contrario, el FMLN está escondiendo sus diferencias, está mostrándose más democrático, más abierto, más occidental, ¿verdad? Pero sabemos que ese no es el FMLN, ese es el FMLN electoral, el FMLN político es otro. Entonces este es un primer momento. El otro momento, William, que hay que administrar es el momento después del 9 de marzo hacia las elecciones de marzo del próximo año. Y aquí, si Arena accediera al poder, podría tener la ventaja de que tiene más facilidad de articular alianza con otros factores de poder del Estado y que puede tener más facilidad de articular una gran alianza empresarial para promover inversiones y trabajo. En ese lado tendría un poquito de ventaja. Aunque eventualmente es el FMLN que tiene esa correlación de beneficio, digo, si uno juzga, por ejemplo, lo que ha pasado con cómo se ha votado constantemente en los últimos 2 años, digamos, en la Asamblea Legislativa, tal parece que es el FMLN que tiene esa ventaja, sí, con pero los partidos que de alguna forma han formado el bloque. Sí, pero eso es en la Asamblea. Exactamente. Pero me refiero a los poderes concretos, ¿verdad? Los poderes fácticos. Y usando los términos de Gramsci, estoy pensando en los capitales fundamentales, ¿verdad? Porque en una economía hay capitales fundamentales que son los que determinan el ritmo de la economía y todos los demás se pliegan a esa dinámica. Entonces, quien tiene más facilidades en este momento de articular una alianza rápida con los sectores fundamentales del capital podría ser Arena, ¿verdad? El FMLN porque va a tener que resolver sobre cuál va a ser su línea de trabajo, si se va a quedar un tanto más autónomo, más occidentalizado, o va a tomar la ruta de Venezuela y eso pues le va a llevar un tiempo definirlo.
Por eso yo decía que es incertidumbre lo que nos viene. Y lo otro es que el partido que gane va a tener, y este es el tercer escenario. Si gusta, debo hacer una pausa. Okay. Desarrollemos el tercer escenario después de la pausa comercial y que regresemos ya al cierre de la entrevista en línea. Okay. Volvemos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Bueno, Oscar, lo interrumpí en la parte que tiene que ver con el desarrollo de ideas sobre un tercer escenario, Sí. sobre esta coyuntura que se plantea. Sí. El tercer escenario, que de los tres que mencionábamos, es, dependiendo de los resultados del 9 de marzo, vamos a tener un país dividido, ¿verdad?, en bloques de derecha y de izquierda, y vamos a tener un país en el que el bloque ganador va a estar instalado en el gobierno, pero el otro va a tener una capacidad grande de hacer oposición. Y ese escenario lo va a ganar, óigase bien, William, quien se tome la calle, que es uno de los déficits que tuvo Arena en todo este periodo. En la calle está el conflicto social. Quien controla el territorio, quien controla la calle, puede convertir el conflicto social en ventaja política y en ventaja electoral. Si Arena queda en la oposición y asume la dirección estratégica del conflicto social, puede acumular una gran fuerza de aquí a marzo del próximo año. Pero el FMLN también va a tener una ventaja porque tendrá el aparato del gobierno para poder hacer la contención desde sus organismos de inteligencia, policía, los ministerios sociales, etcétera, para poder dirimir un conflicto. Pero ahí ese es el escenario en el que vamos a ver una mayor convulsión, porque ahí se va a medir la fuerza de los bloques políticos que van a estar determinando el proceso electoral futuro. Ahora, pero en este escenario el partido Arena o la derecha en general es la que tiene totalmente la desventaja, digo, porque ha habido de alguna forma más desconexión, o por lo menos, si no desconexión, ha habido más, menos tratar de involucrarse, de llevar a la gente, a su gente a la calle. Sí. Y hoy por hoy quien ha manejado esto con mucha habilidad y con mucha perfección ha sido el FMLN. Sí. O sea, ¿cuántas movilizaciones, cuántas expresiones de calle, digamos, se ha dado desde la derecha o desde el partido Arena? Prácticamente ninguna. Sí. Bueno, hay que decir dos cosas. En primer lugar, yo no creo que el FMLN controló la calle en este periodo, al contrario, ¿verdad? La calle quedó huérfana. Por eso es que vimos que las fuerzas sociales, ¿verdad?, las organizaciones sociales tuvieron un perfil bajo en este periodo porque precisamente no tuvieron el acompañamiento del FMLN, ¿verdad?
y sí tuvieron una contención, algunas desde Casa Presidencial, a través de algunos beneficios directos. O sea, el FMLN acomodándose mucho en el gobierno, Sí. en el ejercicio de gobierno, y Sí. por eso abandonó la calle. Sí, ¿verdad? Por eso es que vimos a la gente, nunca habíamos visto, por ejemplo, que algunos sindicatos estuvieran huérfanos de control político, ¿verdad? Y sí vimos, por ejemplo, que algunos movimientos sociales no solo estaban huérfanos, sino que también fueron víctimas de algunas políticas del gobierno. Pero también Arena, yo creo que a estas alturas ha entendido que no puede estar haciendo política en la superestructura, ¿verdad? Sino que necesita una mayor conexión con la causa popular, con la causa social. Si Arena logra anclarse, podría estar construyendo una oposición fuerte y estar poniendo aceleradores electorales en estos meses que quedan ya para marzo del 2015. La verdad es que si la gente no encuentra referentes políticos, se desaprovechan algunas ventajas electorales. Ahora bien, entonces el resultado del 9 de marzo, como para ir concluyendo un poco esto, no garantiza un buen resultado o buen desempeño electoral para marzo de 2015, que es elección para diputados y alcaldes. O sea, no es tan automático decir, bueno, entonces la correlación, digamos, el caso de la elección que ocurrió el 2 de febrero, 9 de marzo, que es inmediato, y hay una inercia que está marcada, está planteada, pues. Sí. Esa inercia de tomar posesión el 1 de junio, de sentarse a gobernar, Sí. no va a llegar hasta marzo, pregunto. Es que no hay que olvidar lo siguiente, William. Recordemos que el próximo presidente gana en marzo, pero toma posesión hasta el 1 de junio. Se lleva 3-4 meses para entender cómo manejar el asunto. Ahora, ese periodo ya estará en términos de un periodo de juzgamiento de la gente, es Sí. decir, es imposible que digan, no, es que las primeras medidas las veremos hasta Sí, sí. 1 de junio, o sea, La gente- ese mismo partido del gobierno esperará a la gente reacciones a sus problemas, digamos, solución a sus La problemas a gente- partir de marzo, julio. La gente quiere respuestas Ahorita. inmediatas, porque el conflicto social es crónico, ¿verdad? La pobreza, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de ingresos. La vida de la gente es difícil y la gente está entusiasmada de ir a votar porque cree que un partido o el otro le va a resolver sus problemas personales, familiares, comunitarios. Si la gente, después de haberle dado el poder a uno u otro grupo político, no percibe beneficios, podría estarse defraudando en términos de 3 o 4 meses. Por eso es que comunicacionalmente se habla de los primeros 100 días del gobierno, Ujú. porque es donde la gente está viendo si realmente su gobierno le está respondiendo de alguna manera. Pero en el caso de una transición, porque la verdadera transición podría darse si gana el FMLN, porque ahí tendríamos al FMLN con control del aparato, ¿verdad? Y con un proyecto político claro que puede ser antagónico a la derecha en términos estrictos, o puede ser un gobierno ecléctico como el que hemos tenido ahora, porque una característica de este gobierno actual es que no tuvo sentido político, siempre fue un sentido electoral, ¿verdad? No había a la cabeza de este gobierno una mente capaz de entender el asunto del Estado, de entender el asunto del conflicto social, de entender el asunto de las transformaciones. Se creyó que hacer algún par de programas eso era gobernar, ¿verdad? Pero tuvimos un vacío de gobierno que debe ser retomado responsablemente por una u otra fuerza de las que ganen. Ahora, pero todo esto dependerá de acciones que se puedan tomar, de acciones que se puedan emprender, o sea, Correcto. las primeras señales que se pueden esperar de un gobierno de izquierda. Y las primeras señales uno las empieza a ver desde el discurso de toma de posesión. Si es un discurso de apertura, de diálogo, de invitación a trabajar juntos, o es un discurso antagónico, polémico y conflictivo. Ahí uno puede augurar qué es lo que viene, si viene más tensión política o se inaugura una fase de acercamiento, de diálogos, acuerdos y de pactos, como dice Óscar Ortiz. Desde ahí comienza uno a tener percepciones. El otro nivel de percepción se da cuando uno ve cómo se construye el gabinete. Uno puede decidir si va a tener el país estabilidad o una u otra dirección dependiendo de quiénes van a ser sus funcionarios, quiénes van a ser sus ministros, sus secretarios de Estado.
Desde ahí uno puede también estar ya midiendo cuál va a ser la característica, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud necesitamos gente extremadamente capaz, ¿verdad? Yo no creo que una de las personas que tenga aspiraciones en este momento en el Ministerio de Salud tenga la capacidad suficiente para hacer transformaciones de otro nivel que los que hemos visto. Necesitamos, por ejemplo, tener claridad en cuál va a ser la estrategia de manejo del problema de la inseguridad en el país. Pero depende de quién nos muestren, que va a ser el ministro de Seguridad y el director de policía, uno puede entender, va a tener cierta tendencia o ciertas características. Ya, ¿verdad? Oscar, ¿y las condiciones sociales, políticas y económicas que tiene este país da para que se pueda hacer un planteamiento totalmente antagónico si es que el caso del FMLN opta por una línea que vaya de tensión política, de tomar decisiones radicales, por ejemplo? Sí, yo no creo que las condiciones den para eso, William, y de hecho no es lo recomendable, ¿verdad? Sin embargo, los compromisos políticos que podrían estarse derivando de todo el dinero recibido podrían estar forzando a que se busque un proyecto político un tanto antagónico, ¿verdad? Y eso no sería bueno para nadie, ¿verdad? Pero también nosotros hemos visto en el caso del FMLN un pragmatismo extremo, que cuando el objetivo es controlar el partido, controlar instituciones, no importan los objetivos de país, son los objetivos del partido los que están poniéndose al centro, ¿verdad? Ahora, para concluir entonces, ¿qué podemos tener el 9 de marzo? Bueno, yo por salud mental me he quedado un poco escéptico, ¿verdad?, en qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque mi planteamiento es que si la gente asiste masivamente a votar, esto podría estar dando ventajas a Arena, ¿verdad? Si la gente se queda en su casa, eso podría estar consolidando la victoria del FMLN. Pero como no sé qué va a pasar en términos de participación de la gente, no vemos un tribunal electoral invitando a votar. Hemos visto en este periodo un silencio de las organizaciones civiles, de las organizaciones sociales, respecto a esto, a invitar a la gente a que vote. No podemos tener con claridad certeza de qué es lo que va a pasar el 9 de marzo. Bueno, interesante, pero lo que sí está planteado es que entonces, Oscar, para resumir, elecciones a las puertas el 9 de marzo y de inmediato prácticamente en campaña electoral para 2015. Campaña para el 2015. Lo más y claro, una sociedad esperando respuestas a sus principales problemas, seguridad y economía. Una sociedad esperando respuestas concretas, pero sí, yo lo que le auguro al país es un periodo de incertidumbre y que se va a prolongar un poco más de la cuenta. Y yo sí le digo a la gente que no espere transformaciones, ¿verdad?, de manera inmediata. Uno puede desear, uno puede querer y uno puede creer que su partido le va a resolver, pero ya hemos visto, bueno, desde los acuerdos de paz hasta el momento, cómo es que se manejan las cosas en el país. La gente sigue huérfana en sus intereses concretos, en los intereses concretos para su vida. Bueno, gracias, Oscar, por participar, por estar con nosotros. Muy amable. Okay. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana les invito a que nos acompañe 6:45 de la mañana el resumen del noticiero de la prensa gráfica a través de la transmisión en línea, www.laprensagráfica.com, también a través de Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo, y a las 7 en punto la entrevista en línea. Estará con nosotros Norman Quijano, candidato a la presidencia por el partido de oposición Arena. Nos vemos entonces.